Empezamos. Bueno, nuevamente buenos días para todos los estudiantes del grado 11. El día de hoy vamos a continuar con la temática de la cinemática. Y dentro de la cinemática nos encontramos en el tema de movimiento vertical de caída libre. Voy a compartirles la pantalla. A ver. Listo. Compartamos pantalla acá. Listo. Entonces, a ver, acá. Entonces, en la clase anterior habíamos entrado a los conceptos principales, sí, los conceptos principales relacionados con el movimiento vertical de caída libre, o como sus siglas indican, el MVCL. Entonces, habíamos empezado un pequeño ejemplo para establecer unos conceptos que quiero que tengamos muy presentes. Por favor, quiero que miremos la pantalla. A ver, ¿esto qué es acá? Ups. En un segundo que no sé si me equivoqué acá. Ah, ok, es que esa es la oculta. Listo. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, hablábamos de que tener en cuenta de que la aceleración indica la velocidad, cómo cambia la velocidad en el tiempo. Si hablábamos de la aceleración debida a la gravedad, recordemos que ese valor es un valor promedio, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. En algunos libros, dependiendo de los problemas, se maneja un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, y en algunos otros libros o problemas que vamos a resolver, vamos a manejar una aceleración debida a la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De qué depende esto? De cada enfoque. Hay algunos que dicen que es mejor manejar 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque las operaciones con el número 10 son mucho más fáciles que una operación con 9,8, que es un número decimal. Pero en fin, acá vamos a realizar ejemplos de los dos tipos, ¿sí? Entonces, recordemos que la aceleración indica cómo cambia la velocidad a través del tiempo. Cuando hablamos de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración debida a la gravedad, que es la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los objetos y cuerpos que se encuentran en la superficie, lo que estoy diciendo es que esto es igual a 9,8 metros sobre segundo sobre un segundo. Y esto indica que cada segundo, debido a la aceleración, que se da por la gravedad, cada segundo la velocidad se ve afectada en 9,8 metros sobre segundo. O sea, cada segundo cambia 9,8 metros. Listo. Entonces, dijimos que, por ejemplo, si un objeto estaba cayendo, una manzana, si yo tengo una manzana y la tengo en mi mano y la suelto, pues antes de soltarla, ella se encuentra quieta, no está cayendo. Entonces, como antes de soltarla, ella se encuentra en mi mano quieta, su velocidad inicial es cero. Cuando yo la suelto, al cabo de un segundo, esto lo vimos en la clase anterior, al cabo de un segundo, debido a la aceleración, sabemos que cada segundo su velocidad cambia en 9,8. Como va cayendo, su velocidad va aumentando, ¿sí? Entonces, al cabo de un segundo, su velocidad es 9,8. ¿De dónde sale? Le sumé 9,8 a la velocidad anterior. Como la velocidad anterior era cero, pues la velocidad después de un segundo es 9,8 metros sobre segundo. Bueno. Listo, entonces, al cabo del siguiente segundo, pues su velocidad va a aumentar 9,8 unidades más. Entonces, le sumo 9,8 y 9,8 más 9,8 es 19,6. O sea que al cabo de 2 segundos, la velocidad de esa manzana sería 19,6 metros sobre segundos. Y al cabo de 3 segundos, lo que hago es nuevamente sumar el 9,8 a lo que llevaba. Quiere decir que su velocidad 19,6 más 9,8 es 29,4 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, cada segundo que pasa, su velocidad va aumentando 9,8 metros sobre segundo, si el objeto o el cuerpo va descendiendo. Ahora, hay un caso adicional. El caso adicional es cuando el objeto no se suelta ni se deja caer, sino cuando el objeto se le da un impulso, una velocidad inicial. Supongamos que yo la manzana no la dejo caer, sino que la tiro verticalmente hacia abajo, de tal manera que ella tiene una velocidad inicial diferente de cero, en este caso
la velocidad yo convenientemente la ajusté a que la velocidad inicial fuera 10 metros sobre segundo. Lo hice así para que las sumas fueran más fáciles, pero podría ser cualquier otro valor. Entonces, supongamos que yo tiro la manzana y que su velocidad inicial, con la que la tiro verticalmente hacia abajo, es 10 metros sobre segundo. O vamos a suponer que un paracaidista no se deja caer del avión, sino que él sale corriendo y se impulsa desde la pared del avión de tal manera que su velocidad inicial es diferente de cero. Cualquiera de los dos casos es válido. Entonces, si la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, pues nuevamente, cuando pasa un segundo, ¿cuánto será su velocidad? Lo que hago es sumarle a la velocidad anterior 9,8 metros sobre segundo. Entonces le sumo 9,8 metros, 10 más 9,8 es 19,8 metros sobre segundo. Quiere decir que después de un segundo su velocidad va a ser 19,8. Al cabo del siguiente segundo, ¿cuánto será su velocidad? Pues sencillamente le sumo 9,8 unidades. Entonces, 19,8 más 9,8, eso da 29,6. O sea que su velocidad a los 2 segundos será 29,6 metros sobre segundo. Al tercer segundo, ¿cuánto será su velocidad? Nuevamente le sumo 9,8 unidades. ¿Sí? Entonces su velocidad va a ser 29,6 más 9,8 es 39,4 metros sobre segundos y así sucesivamente. ¿Sí? Eso lo habíamos visto la semana pasada, el día martes. Ahora, ¿qué pasa cuando el objeto sube, ya no baja? Entonces, cuando ya el objeto sube, si nos damos cuenta, cuando un cuerpo sube, la gravedad lo atrae de tal manera que su velocidad empieza a no aumentar, sino que por el contrario, a disminuir. Entonces, aquí sale una conclusión muy importante. Cuando los cuerpos van cayendo, la aceleración debida a la gravedad hace que su velocidad aumente. Caso contrario, cuando los cuerpos van subiendo, la aceleración debida a la gravedad hace que su velocidad disminuya. Esto lo tenemos que tener claro porque vamos a aplicar este concepto en los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy y el día de mañana. Entonces, si el objeto, vamos a suponer que la manzana, ella va subiendo, llega un momento en que sube, pero llega un momento en que la aceleración debida a la gravedad la frena y a partir de ahí el cuerpo, en este caso la manzana, empieza ahora a descender. Inicialmente iba ascendiendo o subiendo y finalmente va descendiendo o bajando, ¿sí? Ahora, dibujé esto así con el fin de que no se superponieran o superpusieran los dibujos, pero realmente el dibujo tendría que ser subiendo y bajando en la misma línea, porque estamos trabajando el movimiento vertical. Pero lo dibujo de esta manera con el fin de que podamos observar lo que está pasando, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta que aunque está dibujado de esta manera, realmente el movimiento de esta manzana se da sobre una línea vertical. ¿Estamos ahí? Bueno, supongamos que yo lanzo convenientemente esta manzana con una velocidad inicial de 9, o supongamos que a este nivel la velocidad de la manzana es 9,8 metros sobre segundo. Si de aquí a acá ha pasado un segundo, como la aceleración debido a la gravedad disminuye su velocidad cada segundo en 9,8, cuando la manzana llega acá, ella ya no puede subir más. Al no poder subir más, por ese instante ella, antes de empezar a descender, por un pequeño instante ella queda quieta. Quiere decir que en este punto donde ella no puede subir más, en el punto de altura máxima, por llamarlo de alguna manera, su velocidad es 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque en ese punto ya no tiene velocidad para seguir subiendo. Por eso, como no tiene velocidad, anotamos en este punto que su velocidad instantánea, o sea, en este instante, es 0 metros sobre segundo. Y ella empieza a bajar. Y ella a partir de ahí empieza a bajar. Y después de un segundo, dijimos en la clase pasada que debido a la gravedad, la velocidad de esta manzana va a ser 9,8 metros sobre segundo. Ahora, de este gráfico vamos a sacar unas conclusiones que son importantes. La primera conclusión es que, bueno, miremos acá, de un caso general. La manzana inicialmente se encontraba en un punto A con una velocidad A, que indica la velocidad en el punto A, empieza a subir hasta un punto en el que ya no tiene velocidad para seguir subiendo, digamos que ese es el punto de altura máxima, y a partir de ahí el cuerpo empieza a descender, llama este tiempo TAB, porque es el tiempo en el cual, ojo, TAB, que representa el tiempo en que la manzana o el cuerpo pasa del punto A al punto B.
llamé este punto B al punto en el cual la manzana ya no sube más, sino que empieza a descender. Entonces, vuelvo y repito, la manzana se encontraba en un punto A, fue lanzada con una velocidad A y llega a un punto B donde ya no tiene más velocidad para subir. Entonces llamo T a B al tiempo que tarda este cuerpo de pasar del punto A al punto B, que es el punto de altura máxima, es decir, el punto en el que el cuerpo ya no tiene más velocidad para subir. Pero ella empieza a descender a partir de ahí a un punto C. Por eso he llamado este tiempo que pasa del punto B al punto B, TBC. O sea, que el tiempo que pasa o que transcurre desde el punto B al punto C. ¿Sí? Y en este punto, su velocidad la llamé B sub C, porque es la velocidad del punto C. Voy a llamar a este nivel en el que se encuentran las manzanas, el nivel I, que es el nivel de donde partió la manzana y a donde llegó la manzana. Y voy a llamar a este nivel de altura máxima, donde la manzana no sube más, o donde el cuerpo no sube más, el punto 2 o doble I. Entonces, ese se llama I o 1, como quieran llamarlo, el nivel I y el nivel doble I. El nivel I es de donde parte el cuerpo y a la altura a donde llega al final, y el nivel doble I es el nivel de altura máxima, es decir, donde no tiene más velocidad para seguir subiendo. Bueno, ¿para qué hago esto? Para hacer unas definiciones que quiero que por favor copiemos, porque nos van a ayudar a resolver los problemas que vamos a resolver. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en el punto de altura máxima, en este punto de altura máxima, donde ya el cuerpo no tiene más velocidad para subir, pues la velocidad va a ser cero. ¿Por qué la velocidad en este punto es cero? La llamé B sub B porque es la velocidad en el punto B. Y digo que B sub B es cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a subir, a subir, a subir. Y aquí en este punto ya no tiene más velocidad para subir. Como no tiene más velocidad para subir, quiere decir que se le acabó la velocidad. Y si se le acabó la velocidad, quiere decir que la velocidad es cero. Entonces, lo primero que vamos a concluir es que en la altura máxima, en este caso, cuando el cuerpo no sube más, la velocidad en ese instante o la velocidad instantánea es cero. Eso se puede resumir diciendo que B sub B es igual a cero, como lo dice el gráfico. Esa es la primera conclusión importante que quiero que tengamos o que hagamos claridad. Cuando un objeto empieza a subir, la gravedad empieza a restarle velocidad. Cada segundo le resta 9,8 metros por segundo. Llega un momento en el cual ese cuerpo no sube más, es el punto de altura máxima. ¿Por qué? Porque es la altura máxima que va a alcanzar ese objeto o ese cuerpo, que en este caso es la manzana. Como en ese punto ya no va a subir más, él no sube más, o esa manzana o ese cuerpo no sube más, porque no tiene velocidad para seguir subiendo. Por tal motivo, la velocidad en ese punto, en ese instante, es cero. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que la velocidad en la altura máxima, en ese instante, la velocidad del cuerpo es cero. Esa es la primera conclusión. Ahora, la segunda conclusión sacamos es que en un mismo nivel, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Esa conclusión la sacamos, de un segundo y repito el gráfico, esa conclusión la sacamos cuando hicimos este ejemplo. Dijimos que si a este nivel la velocidad de la manzana era 9,8 metros sobre segundo, al cabo de un segundo ella pierde 9,8. 9,8 menos 9,8 es cero. Por tal motivo, aquí tiene una velocidad cero, que es el punto de altura máxima, y ahora empieza a descender el cuerpo. Al cabo de un segundo, como ya el cuerpo va bajando, la aceleración debido a la gravedad hace que la velocidad aumente. Entonces, ¿cuánto aumenta? Cada segundo aumenta 9,8. Por eso, al pasar un segundo, la manzana tiene una velocidad de 9,8 metros por segundo. Entonces, démonos cuenta que a este mismo nivel, las velocidades son las mismas, la rapidez es la misma, con una pequeña diferencia, que en este punto la manzana iba subiendo y en este punto la manzana iba descendiendo, pero tienen el mismo valor de velocidad. Por eso la conclusión 2 es que en un mismo nivel la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Entonces, en este mismo nivel, en el nivel I, esta velocidad de subida o la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Es decir, B sub A
viene siendo igual a B sub C. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. A un mismo nivel de altura, a un mismo nivel de altura, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. Es decir, que si usted tira un objeto hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo, supongamos, o por ejemplo, cuando usted tira una bala, cuando usted dispara un revólver y la bala sale con una velocidad, no sé, voy a inventar aquí, 40 metros por segundo, usted la dispara hacia arriba, la bala va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir. Llega un momento en que la bala no sube más, a una altura muy considerable. Ya en las nubes llega un punto en que ya no sube más. ¿Y qué pasa a partir de ahí? La bala empieza a descender y empieza a descender, a descender, a descender. Y si usted la disparó verticalmente hacia arriba, cuando ya esté descendiendo y llega a donde usted está, la bala va a tener la misma velocidad con la que usted la disparó, con la única diferencia de que ya no va hacia arriba, sino que ya va hacia abajo. He ahí el problema de las balas perdidas. Cuando vienen las temporadas navideñas en diciembre, que hay personas que todavía desafortunadamente tienen esa costumbre, hacen un disparo al aire y creen que eso es inofensivo porque no le están apuntando absolutamente a nadie. Y el problema no es ahí, el problema es cuando la bala ya empieza a descender, porque la bala empieza a descender y cuando llega nuevamente al nivel de la tierra, o sea, al nivel de donde estaba la persona inicialmente, la bala tiene la misma velocidad, perdón, la misma rapidez con la que fue disparada. Y si cae sobre algún objeto o sobre una persona, pues los resultados no van a ser los mejores. Entonces, el principio que quiero que tengamos en cuenta aquí, que es el segundo, es que la velocidad a un mismo nivel de altura, la rapidez va a ser lo mismo de subida a de bajada. Entonces, en este caso, la velocidad B sub A, como es la velocidad con la que parte aquí a este nivel, que está en color verde, que es el nivel I, la velocidad A o la rapidez A va a ser igual a la rapidez C. B sub A es igual a B sub C. Y otra conclusión que sacamos es que entre dos niveles el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo que esta manzana tardó de pasar de A a B, des en cuenta que en este nivel en verde es el mismo nivel tanto para A como para C. Entonces, el tiempo que tarda esta manzana o este cuerpo de pasar de A a B es el mismo tiempo que tarda esta manzana o este cuerpo de pasar de B a C. Ojo con esto. El tiempo en que sube es el mismo tiempo en que baja. El tiempo de la subida es igual al tiempo de la bajada. Es decir, podemos decir que TAB es igual a TBC. Esos son los tres principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta en el movimiento vertical de caída libre. Entonces, voy a darles 5 minutos para que por favor anoten estos tres principios en sus cuadernos, porque nos van a ayudar a organizar las ideas, a generar dudas y a registrar estos conceptos. ¿Listo? Entonces, en este momento les voy a dar 5 minutos para que por favor copien estos conceptos, todo lo que se encuentra en esta diapositiva. ¿Listo?
Bueno, listo, entonces vamos a continuar. Entonces, ahí están los tres principios fundamentales que vamos a utilizar para la solución de todos los problemas que vamos a realizar, que están relacionados con el movimiento vertical de caída libre. Ahora, ¿cuáles son las variables que vamos a trabajar en este movimiento? Bueno, al igual que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, al igual que en este movimiento, dame un segundo que aquí cometí un error, movimiento vertical de caída libre. Bueno, entonces, al igual que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el movimiento vertical de caída libre tenemos 5 variables. ¿Cuáles son en este caso? En este caso las 5 variables son la altura, que en este caso la representamos con la letra H. ¿Por qué la representamos con la letra H? Para no confundirla con la letra A de aceleración. Démonos cuenta de que la simbología es, pues, de alguna manera importante para poder comprender la solución de los ejercicios, y para nosotros H va a representar la altura. En este caso no va a ser distancia recorrida, sino la altura recorrida. Por ejemplo, si tenemos un edificio, bueno, la altura del edificio, por ejemplo, de este edificio, de 25 metros. Entonces, digamos, un edificio de altura de 25 metros, entonces vamos a ver que ahora las distancias recorridas van a ser verticales. Por eso las llamamos ahora alturas. Entonces, una variable que vamos a trabajar en este movimiento es la altura. Otra variable es el tiempo que transcurre mientras analizamos el fenómeno del movimiento. También tenemos la velocidad inicial, que ya hemos trabajado con ella anteriormente. Tenemos la velocidad final. Y ojo con esto, ahora no tenemos la aceleración solamente, sino la aceleración debida a la gravedad, que la simbolizamos con una letra G minúscula. Entonces, la idea es poder, de alguna manera, determinar algunas de estas variables que nos pregunten en los problemas y usar la información que nos entregan en los enunciados de estos mismos problemas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para organizar la información del siguiente problema? Dice, un cuerpo se deja caer cerca de la superficie terrestre y luego de 3 segundos ha descendido 44,1 metros. Y su rapidez es de 29,4 metros sobre segundos. Y aquí la gravedad, perdón, aquí creo que me equivoqué, y la gravedad es de 9,8. Listo, ahora sí. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ojo con eso, porque hay algunos ejercicios que se van a presentar de una manera similar y no todos los datos ni todas las variables van a estar expresadas de manera explícita, sino que es necesaria una comprensión de lectura para poder sacar algunos valores del problema. Miremos acá algo muy importante. Dice, un cuerpo se deja caer. Ojo con esto. Esto es cuando hablan de dejar caer, o un objeto se resbala, o un objeto cayó. Cuando habla que se deja caer o que se resbala, ahí nos están diciendo de que inicialmente ese objeto estaba quieto y que no se le dio ningún impulso verticalmente hacia abajo. Por tal motivo, cuando en los problemas relacionados con el movimiento vertical de caída libre nos habla de que un objeto se deja caer o se resbala, vamos a asumir que él empezó estando quieto y después de ese reposo empezó el movimiento. Por tal motivo, en este tipo de ejercicios, y ojo con esto, en este tipo de ejercicios, siempre la velocidad inicial va a ser 0. Ojo con eso, que es muy importante, porque no nos están diciendo la velocidad inicial del cuerpo es 0, pero nos están diciendo que el objeto o el cuerpo se deja caer. Por tal motivo, la velocidad inicial es 0. Ahora vamos a ver qué dice, y luego de 3 segundos. Pues esos 3 segundos hace referencia a ¿qué? Hace referencia precisamente al tiempo, como en el movimiento anterior, como en los ejercicios que hemos visto de otros movimientos. Y dice, ha descendido 44,1 metros. Esa palabra descenso significa que ha bajado. Entonces, esa es la altura recorrida, 44,1 metros. Y dice, y su rapidez es de 29,4 metros sobre segundo. Recuerden que para nosotros, por el motivo de simplificar las cosas, cuando hablemos de rapidez y velocidad, va a ser lo mismo. Por ahora, cuando hablemos de rapidez y de velocidad, va a ser lo mismo. Entonces aquí nos está hablando de una velocidad. Pero como ya tenemos la velocidad inicial, pues seguramente esta velocidad que está aquí, de 29,4 metros, va a ser la velocidad después de los 3 segundos.
o después de haber recorrido los 44,1 metros, 44,1 metros. Por lo tanto, esta rapidez corresponde a la velocidad final de ese cuerpo, y nos están hablando o nos están indicando de que para resolver este problema o en este problema, la gravedad va a ser de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, eso hace parte aquí en la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en la tabla. Algo muy importante que debo resaltar en este momento: el movimiento vertical de caída libre realmente es el mismo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con la única diferencia de que el espacio recorrido va a ser un espacio vertical, por eso ahora se llama h y no se llama d, y que la aceleración siempre la vamos a conocer, porque la aceleración es una constante. O sea que en estos ejercicios, la gravedad siempre la vamos a conocer. Entonces no tenemos que preocuparnos por hallar la aceleración debida a la gravedad, porque la aceleración debida a la gravedad ya se conoce, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o en su momento puede ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero en esos casos, en esos problemas, se nos va a indicar qué valor de gravedad o qué valor de aceleración debido a la gravedad utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las fórmulas del movimiento. ¿Cuáles son las fórmulas del movimiento? Entonces, tenemos que la primera fórmula, entonces tenemos, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar en este movimiento vertical de caída libre? Van a ser las mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Van a ser las mismas, pero con una pequeña diferencia. En vez de usar distancia, vamos a usar la variable de altura, y en vez de usar solamente aceleración, vamos a utilizar o a implementar la aceleración debida a la gravedad. Entonces, la primera ecuación que tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era esta: BF igual a V sub 0 más o menos AT, que era velocidad final igual a velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Entonces, recordemos, en el movimiento vertical de caída libre ya no va a ser aceleración solamente, sino que va a ser aceleración debida a la gravedad. O sea que en vez de A, vamos a colocar aquí G. Es lo mismo, y ya sabemos que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o 10 metros sobre segundo al cuadrado, dependiendo del problema. La segunda ecuación que teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era que tenemos aquí en el movimiento vertical de caída libre, es que la altura es igual, o h es igual a v sub 0 más v sub f sobre 2 por t, que es altura recorrida es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. La tercera ecuación que tenemos es que la altura recorrida va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero recordemos que en este movimiento ya no solamente trabajamos con la aceleración, sino con la aceleración debido a la gravedad. Entonces, en vez de colocar A, colocamos la G. Entonces, vuelvo y repito, altura recorrida es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más o menos, eso depende de la situación que estemos analizando, la gravedad o la aceleración debida a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y por último, teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la altura. Perdón, en el movimiento vertical de caída libre. Pero en nuestro movimiento vertical de caída libre no tenemos solamente la aceleración, sino la aceleración debido a la gravedad. Por eso en vez de A colocamos G. Yo vuelvo y repito, la cuarta ecuación que vamos a utilizar en el movimiento vertical de caída libre es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura recorrida. Ahora, nuevamente, ¿dónde utilizamos o cuándo utilizamos el más en la ecuación o cuándo utilizamos el menos de la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4? Entonces, miremos acá, que es otro concepto que ya hemos dicho, pero que vamos a consolidar acá en esta parte. ¿Cuándo utilizamos el signo más en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4? Nuevamente, cuando la rapidez o la velocidad del objeto aumenta. Entonces, yo quiero hacer una pregunta a ver quién me puede ayudar a contestarla. En el movimiento vertical de caída libre, ¿cuándo aumenta la velocidad o cuándo aumenta la rapidez? ¿Cuando el objeto sube o cuando el objeto baja? ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta, por favor? Cuando el objeto baja, no. Muy bien, entonces, cuando el objeto baja, en estas ecuaciones, en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4, vamos a utilizar el signo más. Ahora, ¿cuándo usamos el signo menos?
cuando la rapidez o la velocidad disminuye. Y todos, Profe, pues, ¿cuál ¿dónde es? usamos el más? ¿Dónde usamos el más? El más lo utilizamos cuando la velocidad del cuerpo aumenta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aumenta la velocidad de un cuerpo? ¿Cuando el cuerpo va subiendo o cuando el cuerpo va bajando? ¿Tú qué crees? Pues cuando va bajando, pero pues yo me refería a qué ecuaciones. A las ecuaciones que se encuentran acá, estas, en la uno, en la 3 y en la 4, en este, porque aquí dice más o menos, o sea, ¿cuándo usamos el más? Cuando la rapidez aumenta, o sea, cuando el cuerpo baje, en esta ecuación tú vas a colocar más, ¿sí? En esta ecuación también vas a colocar más y en esta ecuación también vas a colocar más. Ahora, ¿cuándo usamos el signo menos? Cuando la velocidad disminuye o cuando la rapidez disminuye. Y por intuición sabemos que un objeto que va subiendo, su velocidad va disminuyendo, o sea, su velocidad va disminuyendo. Es decir, que cuando un objeto esté subiendo, un cuerpo esté tirado, esté siendo lanzado de abajo hacia arriba, vamos a utilizar en la ecuación 1 el signo menos, en la ecuación 3 el signo menos y en la ecuación 4 el signo menos. ¿Sí me voy a entender o hay alguna duda todavía en esa parte? Bueno, asumo que quedó clara la idea. Entonces, nuevamente, como el asunto acá en esas ecuaciones es precisamente cuál de estas cuatro ecuaciones utilizo dependiendo de cada problema que yo quiera solucionar. Nuevamente, pues en estas ecuaciones, perdón, en este movimiento se presentan cinco variables. ¿Cuáles son las cinco variables? La altura recorrida h, el tiempo que transcurre el fenómeno, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración debida a la gravedad. Entonces, en este movimiento tenemos cinco variables y estas ecuaciones que están acá siempre van a tener solamente cuatro, es decir, que en estas ecuaciones siempre va a faltar una variable. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 1 tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración debida a la gravedad y el tiempo. Aquí falta una variable, y esa variable es la variable de altura. Entonces, en la ecuación 1 falta la variable altura. En la ecuación 2 tenemos la variable altura, tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, y hace falta una variable que es la variable de la aceleración debida a la gravedad. En la ecuación 3 tenemos la altura, la velocidad inicial, el tiempo, la gravedad. Hace falta una variable y esa variable es la velocidad final. Y por último, en la ecuación 4 tengo la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración debida a la gravedad y la altura recorrida. En esta ecuación hace falta la variable tiempo. Entonces, ¿cuál ecuación utilizar dependiendo de cada problema? Entonces, si en un problema no me preguntan la altura, no me están diciendo que determine el valor de la altura, ni tampoco me están dando el valor de la altura, entonces utilizo la ecuación número 1. Si en el problema que quiero resolver no me están, bueno, no me están pidiendo la aceleración de la gravedad, ni me la están dando, ni me la están pidiendo hallar, pues yo voy a utilizar la ecuación número 2. Si en el problema no me están pidiendo determinar, ni me están preguntando la velocidad final, pero tampoco me entregan un dato relacionado con la velocidad final, entonces utilizo la ecuación número 3. Y por último, si en el problema que yo quiero resolver no me están pidiendo determinar el tiempo, ni tampoco me lo están entregando de alguna manera, pues yo uso la ecuación número 4. Entonces, en este movimiento tenemos las cinco variables. Tenemos la altura, que se simboliza con la letra H minúscula, el tiempo, que se simboliza con la letra T minúscula, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración debida a la gravedad, que se simboliza con la letra G minúscula. Entonces, supongamos, vamos a ver qué tal nos va, que yo creo que de pronto tenemos ya alguna experiencia con el tema anterior. Entonces, supongamos que tenemos un problema y en el problema nos dan la altura, nos dan la velocidad inicial, nos dicen cuánto vale obviamente la aceleración debida a la gravedad y nos preguntan acerca de la velocidad final y no nos preguntan nada del tiempo ni nos dan ningún dato relacionado con el tiempo. En ese caso, ¿cuál ecuación creen que se debe utilizar? ¿Quién me ayuda, por favor? La cuarta, ¿no? La 4. Muy bien, en ese caso utilizamos la ecuación número 4. ¿Por qué? Porque en ese caso
no nos pidieron determinar ni cuánto era el tiempo, ni nos dieron ningún valor relacionado con el tiempo. Des en cuenta que es prácticamente parecido, es prácticamente igual que lo que hicimos en el anterior movimiento, que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Vamos a resolver un problema para ver cómo es esto, ¿sí? Pero antes de resolverlo, yo quisiera, voy a darles 5 minutos para que, por favor, hagamos este ejercicio. Copiemos esas ecuaciones que están ahí. Copiemos esta información de que cuando el objeto baja o la rapidez aumenta, usamos el signo más. Caso contrario, cuando el objeto sube o que la velocidad va disminuyendo, en las ecuaciones se utiliza el signo menos. ¿Listo? Voy a darles 5 minutos, por favor, copiemos esto porque realmente nos va a ayudar a organizar las ideas y a registrar estas ecuaciones que son las que vamos a utilizar para resolver los problemas. ¿Listo? Voy a darle 5 minutos hasta las I:45, ¿vale? Bueno, listo, Mauricio. Entonces, esas son las 4 ecuaciones que vamos a utilizar
para poder resolver los problemas de movimiento vertical de caída libre. ¿Listo? Entonces, hagamos algún ejemplo, algún problema para poder ver la aplicación de estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este problema. Dice, una maceta resbala y cae desde un techo ubicado a 45 metros de altura. Determine el tiempo que demora en llegar al suelo. Y nos están indicando que usemos como aceleración debida a la gravedad el valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo primero que siempre debemos hacer en todos estos tipos de ejercicios de física es hacer un esquema, un dibujo, no importa que no sea elaborado, que sea rápidamente, pero algo que represente lo que estamos estudiando. Entonces, voy a tratar de hacer un edificio con un techo. Acá lo encontré en internet. Y vamos a ver que la maceta estaba en la parte superior y se resbaló y empezó a descender, a caer hasta que toca el suelo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y leo el problema para poder extraer los datos que me van a servir. Dice, una maceta resbala y cae desde un techo ubicado a 45 metros de altura. O sea, que me está diciendo que la caída o el recorrido vertical de esa maceta recorre una altura h de 45 metros. H porque estoy hablando ahora de altura vertical. Perdón, de altura. O sea, de un desplazamiento vertical. Y me piden determinar el tiempo que demora en llegar al suelo, es decir, el tiempo en que se hace este recorrido, y me piden que tome o que considere que la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y me piden pues determinar cuánto vale el tiempo en el que esta maceta cae desde el techo a una altura de 45 metros. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como lo expliqué anteriormente, es hacer una tabla donde pueda determinar qué valores tengo a partir del problema. Entonces sabemos que en el movimiento vertical de caída libre tenemos 5 variables que son altura o distancia vertical recorrida, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración debida a la gravedad. Entonces, leyendo el problema me doy cuenta que dice que la maceta resbala y cae desde un techo ubicado a 45 metros de altura. O sea que esos 45 metros es la altura o la distancia vertical recorrida, y me piden determinar el tiempo que demora en llegar al suelo. Entonces, este tiempo, pues obviamente va a ser el tiempo, me están pidiendo hallarlo, y me sugieren utilizar un valor de la aceleración debida a la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que también tengo el valor de la aceleración de la gravedad o la aceleración debida a la gravedad. Y me falta otro dato, miremos a ver. Una maceta resbala y cae desde un techo. Miren que la maceta no fue lanzada, sino que resbaló, empezó a caer. En ese caso, ¿cuál creen ustedes que es el otro dato que me están entregando? La velocidad inicial, no. Muy bien, la velocidad inicial, que en este caso va a ser 0, ¿sí? Entonces, a mí me están diciendo que eso es resbaló y cayó, no me están diciendo que lo lanzaron. Entonces ya yo puedo decir que la velocidad inicial de este movimiento vertical es 0, por lo tanto aquí en la tabla coloco velocidad inicial igual a 0. Entonces, la variable que no me están preguntando ni que me están dando es la velocidad final. Es la velocidad final. Entonces, les hago una pregunta. De las ecuaciones, ¿cuál voy a utilizar? ¿Quién me dice, por favor? La 3. La 3. Dame un pequeño segundo. ¿Quién me habló, perdón? Elizabeth Valencia. Elizabeth Valencia. Un pequeño segundo. Elizabeth, por favor. Entonces, la 3. Muy bien, Elizabeth, porque la 3 habla de que la distancia es igual, voy a mostrarla acá, de que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien, Elizabeth. Entonces, voy a utilizar la ecuación número 3. Voy a escribirla acá, que la altura recorrida es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora,
Lo siguiente que tengo que determinar es, ¿será que uso el más o será que uso el menos? Entonces, ahí me pongo a analizar, como el objeto va bajando, va descendiendo, la aceleración debido a la gravedad hace que la velocidad o la rapidez vaya aumentando en el transcurso del tiempo. Entonces, como la velocidad va aumentando en la medida que pasa el tiempo, yo acá voy a utilizar el signo más. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Listo. Entonces, voy a utilizar la ecuación número 3 que habla de que la altura igual velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que hago es reemplazar de acuerdo con los valores que tengo del problema. Entonces, en vez de colocar h, que es la altura, coloco 45. ¿Sí? Porque todo se encuentra en el sistema internacional. Des en cuenta que la altura está en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración debido a la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces coloco, en vez de h, 45, que es la altura, igual velocidad inicial es 0 por el tiempo, que no sé cuánto vale, que es lo que me están preguntando, más la aceleración debido a la gravedad, que me están diciendo que es 10, por el tiempo al cuadrado, que no sé cuánto es el tiempo, dividido en 2. ¿Listo? Entonces, como esto empezó con una velocidad inicial de 0, recordemos que multiplicar 0 por cualquier cosa me da 0, o sea, se cancela. Esta parte de acá se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque la velocidad inicial es 0. Si la velocidad inicial es diferente de 0, aquí va un número diferente de 0 y tengo que tenerlo en cuenta. Pero aquí 0 por t da 0. Entonces, ¿cómo queda esto? 45 igual 10 dividido entre 2, 10 dividido entre 2 es 5, coloco 5 y no me olvido de colocar por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Aquí tengo que despejar el tiempo, que es lo que me están preguntando, el tiempo que demora en llegar al suelo. ¿Cómo despejo este tiempo? Bueno, digo, t al cuadrado es igual a este 45. Ahora, este 5 está multiplicando, pasaría al otro lado a la operación contraria, que la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces quedaría este 5, pasaría a dividir al otro lado. Entonces ya me queda t al cuadrado. Entonces, 45 dividido entre 5, eso da 9, porque 9 por 5, 45. Entonces queda que t al cuadrado es igual a 9. Pero ojo, ahí no he terminado porque ahí dice t al cuadrado, tengo que despejar t. Entonces digo, bueno, t es igual, este al cuadrado pasa al otro lado, la operación contraria de la potenciación es la radicación. Entonces, para hallar t, tengo que sacarle raíz cuadrada a 9. Miren que he colocado este 2, que generalmente no se coloca. ¿Por qué? Porque pues cuando es raíz cuadrada se acostumbra solamente a colocar el radical y no colocar ningún número. Pero he colocado este 2 para que tengamos en consideración o para que consideremos que este 2 lo he pasado al otro lado, a hacer la operación contraria. La operación contraria de la potenciación es la radicación. Entonces, el tiempo es igual a raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? ¿Quién me dice, por favor? Raíz cuadrada de 9. 3 no. Muy bien, pero entonces recordemos algo. La raíz cuadrada de un número, matemáticamente hablando, quiero hacer esta aclaración porque es bueno tenerla presente. Es un número que multiplicado por él mismo me dé lo que esté aquí en radicando. Como dijeron los compañeros, muy bien es 3, porque 3 por 3 es 9. Pero des en cuenta que menos 3 también es una solución de esa raíz, porque menos 3 por menos 3 también me da 9 positivo, porque menos por menos más. O sea que la solución matemática es más o menos 3 y las unidades del tiempo son segundos, ¿sí? Ojo, más o menos 3, pero escúchenme esto. En la vida real no existen tiempos negativos. En la vida real, por ejemplo, que yo le pregunte a una persona, no, ¿cuántos años tienes? Nunca van a decir menos 5 años, menos 10. Eso nunca lo vamos a utilizar. Los tiempos negativos no hacen parte de la vida real. Por lo tanto, aunque matemáticamente hablando se pueda considerar el número negativo, físicamente hablando solamente se tiene en cuenta la parte positiva, ¿sí? Entonces solamente sería más 3. Pero recordemos que los números positivos, cuando son los números enteros positivos, generalmente nos les escribe el signo más. Si lo deja así, está bien, pero fácilmente puede escribir solamente 3. Lo que sí no nos podemos olvidar es de las unidades del tiempo, que el tiempo en el sistema internacional, como hemos manejado todas las medidas, es en segundos. ¿Qué significa esto? Que si esta maceta se resbala desde el techo de un edificio a una altura de 45 metros,
esta maceta tardará 3 segundos en caer y tocar el suelo. Esa es la solución. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá. El día de mañana vamos a realizar más ejercicios relacionados con este tema y seguramente vamos a colocar entonces una actividad para, pues, ya esta hace parte del taller número 4, si no estoy mal. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, voy a dejar de grabar. Ya saben.